Gracias a Dios por todo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre, y te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición, tu presencia, tu permiso, tu respaldo, Señor, porque es tu palabra santa. Te rogamos que a través de ella, Señor, tú alimentes nuestro corazón y nos ayudes, mi Dios, a seguir adelante en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias a Dios por todo. Amén. El Señor siempre merece la honra y la gloria. Siempre. Hemos estudiado un poquito en la escuela dominical acerca de glorificar el nombre de Dios, de salir adelante en las pruebas, y hablamos un poquito de Job. Y Job dice: ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y es que él engloba lo que sucede de forma general en la vida del ser humano. Esto lo decía porque pues su esposa le decía algunas cosas muy difíciles de soportar, ¿verdad? Como matrimonio, ¿verdad? Pero Job dice: tenemos que recibir de parte de Dios tanto lo bueno como lo malo y seguir adelante en el nombre del Señor. Por eso el agradecimiento, el dar gracias a Dios en todo, amados hermanos, no es para todos, o no es de todos. Algunas personas dicen: es que no lo siento, ¿verdad? Cuando yo lo sienta, dicen. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: dad gracias en todo, ¿verdad? Y los que hemos ido a la escuela, por lo menos, aunque sea un poquito, sabemos que la palabra dad es un imperativo, es decir, es una orden. Pero Dios no dice que hagamos las cosas porque sean obligatorias, sino porque son la manera de vivir y es la característica fundamental de los hijos de Dios: agradecer. Amén. ¿Usted agradece a Dios que Cristo Jesús haya muerto por usted? ¿Lo agradece? ¿Le da gracias a Dios? ¿Se lo dice? ¿Que Cristo Jesús le haya perdonado sus pecados? ¿Que haya derramado su sangre por usted? ¿Se le dice a Dios eso? ¿Verdad que cuando platicamos de esas cosas con el Señor, pues el Señor lo hacemos grande, ¿verdad? Como es, y nosotros nos vemos como somos, ¿verdad? Y eso nos lleva a someternos al Señor y decirle: Señor, gracias por tener misericordia de mí. Porque el agradecimiento, amados hermanos, es una de las características principales del pueblo de Dios. No todas las personas son agradecidas. Muchas personas le hacen favor a otras personas y por alguna u otra razón, cuando hay algún desacuerdo, esos favores que se hicieron se olvidan, pasan desapercibidos, y la persona ahora ya no solamente no agradece lo que le ayudaron, lo que hicieron por ellos, sino que además se enoja con la persona que le ayudó en algún momento. Así es el ser humano. Pero el cristiano, el hijo de Dios, el que pertenece al pueblo de Dios, siempre es agradecido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso
Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, esto es lo que a Dios le agrada. Amén. Amén, hermanos, amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Por eso, amados hermanos, el Señor dice en Colosenses 3:17: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí engloba, dice, todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho. Cuando usted habla, amados hermanos, tiene que hacerlo, dice el apóstol Pablo, en el nombre del Señor Jesús. Lo que usted permite que salga de su boca tiene que salir en el nombre del Señor Jesús, porque usted es parte del pueblo de Dios, lavado y comprado por la sangre de Jesucristo. Amén. Por eso no es para todos. Cuando una persona está molesta, cuando una persona está enojada, no agradece. Le piden que agradezca y no agradece, no quiere, cierra su corazón, ¿verdad? Pero cuando una persona está enojada, pero es parte del pueblo de Dios y está consciente de que Cristo murió por él, se sobrepone a eso y dice: en el nombre de Jesús, gracias. Y de corazón, porque lo hacemos todo, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que rige nuestra vida, amados hermanos, como hijos de Dios. Por eso, amados hermanos, los cristianos agradecemos a Dios por todo. Y cuando nosotros agradecemos a Dios, amados hermanos, adoramos a Dios. Tesalonicenses dice: esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Que nuestro corazón no es que no sienta feo, no es que no le duelan las cosas que son en contra, sino que se sobrepone a eso porque está consciente de lo que Dios ha hecho por él y está agradecido. Porque es una lucha continua, amados hermanos, del espíritu contra la carne. Pero el Señor dice, 2 de Corintios capítulo 3: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En donde si el Espíritu de Dios está en el corazón, amados hermanos, se está dirigiendo la vida, ahí hay libertad, la libertad en Cristo. No estamos sujetos a nada ni a nadie, mucho menos al pecado y mucho menos al diablo, sino a Dios solamente. Amén. Me gusta mucho, siempre lo he dicho. Nuestra hermana Nadia canta, ya no la has cantado ya, pero hay un himno muy bonito que dice: ya no somos esclavos, algo así, ¿verdad? Ya no somos esclavos del temor. Ahí está, hermanos, en la página de YouTube de la iglesia. A mí me gusta muchísimo. Ya no somos esclavos del temor, porque soy hijo de Dios. Así dice. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le gusta eso, hermano? ¿Le agrada? ¿Le cae bien esas palabras? Ya no somos esclavos. Por eso, pase lo que pase, dice el apóstol Pablo: yo doy gracias a Dios, porque Él ha tenido misericordia de mí, así yo también tengo misericordia de los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, podemos decir con el apóstol Pablo, 1 de Corintios 15:57: mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. ¿Quién les dio, amados hermanos, la victoria a los que terminaron aquí este escalón? ¿Quién les dio la victoria? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que nos ayuda. Y nuestras hermanas decían, ¿verdad? ¿Ha sido difícil? Por supuesto que es difícil. Hay que estudiar, pero también hay que atender la casa, y también hay que trabajar, pero hay que hacerlo. ¿Y saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al final viene la recompensa, ¿verdad? Qué bonito es decir: Señor, gracias, ya terminé un escalón, bueno, vamos al siguiente, pero en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos unirnos al apóstol Pablo.
Pero también, amados hermanos, principalmente padres, escuchen lo que le dice el rey David a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 28:9. Porque en el proceso hay muchas cosas. Y tú, Salomón, le dice el rey David a su hijo: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en ese proceso de estudiar, de hacer tareas, de hacer proyectos, y al mismo tiempo tenemos muchas otras cosas que hacer, dicen mis hermanas, se abruma uno, ¿verdad? Y dice uno, ¿qué vamos a hacer? Pero dice el Señor aquí, en su consejo, el rey David: si tú le buscas, lo hallarás, y entonces Él estará contigo y te ayudará y te dará la salida. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? En todo, amados hermanos. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de algún grado académico, pero, amados hermanos, la vida cristiana es una carrera ministerial. ¿En qué grado vamos? ¿Hemos repetido algún año? ¿Hemos avanzado? ¿Cuáles son nuestras? Y ahí va yo a decir, ¿hemos panzado? ¿Cómo vamos en nuestros estudios ministeriales? Es decir, en nuestra vida cristiana. Cuando Dios nos hace los exámenes a través de las pruebas, amados hermanos, ¿cómo salimos? Por eso la palabra de Dios le dice, y gracias a Dios por el consejo de David hacia su hijo, le dice: si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, ¿verdad? Y después, tiempo después, amados hermanos, vemos al rey Salomón hablándole a su pueblo, y estas palabras también llegan a nosotros cuando el rey Salomón ahora dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo. ¿Quién es Dios para usted, amados hermanos? Realmente, ¿quién es Dios? ¿Usted lo reconoce? Que de Él viene todo, que de Él proviene, dice el Señor, toda dádiva y todo don perfecto, ¿verdad? Sabiduría, dinero. ¿Qué más, hermanos, estudiantes y padres de familia que pasaron por este proceso? ¿Qué más necesitamos durante todo este proceso? Paciencia, tiempo, ¿verdad? Tantas cosas que necesitamos. ¿De dónde salieron? ¿Cómo es que ustedes pudieron salir adelante? Si ustedes mencionaron que tenían tantos problemas y tantas cosas que hacer a la vez, ¿cómo es que salieron adelante? Por eso, amados hermanos, gracias a Dios por todo. Esta es la razón por la que estamos aquí, agradeciendo a Dios. Le ofrecemos a Dios nuestra adoración, porque agradecemos y reconocemos que de Él provienen todas sus bendiciones, todo: cuidado, salud, perdón, provisión, porque luego la regamos también como estudiantes, ¿verdad? Nos acomodamos ahí a lo que hacen los demás y de repente llegamos sin tarea o nos castigan, ¿verdad? Por andar haciendo algunas cosillas ahí en la escuela de traviesos, ¿verdad? Pero Dios, amados hermanos, es el que nos ayuda y el que nos va enseñando en ese proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Y nos unimos, amados hermanos. Por supuesto que nos unimos a todos ustedes. Que Dios les siga bendiciendo. Yo también me uno a este grupo. Yo terminé otra licenciatura en este año también. Bendito sea el nombre del Señor. Ahorita ando con mis trámites de titulación y todo eso. Gracias a Dios. Mi hijo terminó su diplomado también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí vamos, ¿verdad? Si usted quiere seguir estudiando, siga y siga. No diga: ya estoy grande, ya no puedo, ya esta memoria, ya no, nada de eso. Dios siempre nos ayuda.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, necesitamos siempre agradecer a Dios por todo, y necesitamos reconocer que Él es nuestro Dios, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que nos sana, ¿verdad? Porque durante todo este proceso también nos enfermamos y es difícil ir a la escuela o hacer tareas o cumplir con las obligaciones, pero Dios es bueno, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá personas que no agradecen o que no reconocen lo que Dios hace por ellos. ¿Usted qué piensa? Vean lo que dice la palabra de Dios. Salmos 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Quiénes son estas personas? Salmos 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y algunas personas abiertamente dicen: no hay Dios, yo no creo en Dios. Pero hay otras personas que dicen: sí hay Dios, yo creo en Dios. Pero se comportan como si no creyeran en Dios. ¿Cómo está eso? Habrá personas que no agradezcan ni reconozcan lo que Dios hace por ellos. Amados hermanos, hay un pecado que dicen, algunos dicen que el egoísmo es el pecado más grande, otros dicen que el orgullo es el pecado más grande. Ahí van de la mano. Pero cuando una persona tiene orgullo en su corazón, en esta semana, amados hermanos, no sé si, creo que sí fue en esta semana, a principio de la semana, les mandé, amados hermanos, al grupo de la iglesia un artículo acerca del orgullo. ¿Quiénes lo leyeron? Vean ustedes, poquitos. Gracias, hermanos. Hay tantas cosas que compartimos con las redes, llegan infinidad, y todos los días y a cada rato. ¿Leen lo que mandan? ¿Reciben lo que les mandan y ustedes simplemente lo vuelven a mandar? A mí lo que me bendice mucho, esto es manera personal, es lo que ustedes estudian en la palabra de Dios y dicen: esto estudié y de esto me habló el Señor, se los comparto. Eso a mí me bendice muchísimo. No lo que anda circulando por toda la red, que luego se dice cada cosa. Pero, amados hermanos, les mandé un artículo sobre el orgullo. Espero que lo hayan leído. Si no, léanlo. Yo lo analicé bien, lo depuré y se los envié, porque ustedes son la iglesia y yo tengo esa obligación de parte de Dios de alimentarlos. Y la palabra de Dios a través de este artículo nos dice que el orgullo hace que las personas piensen que son autosuficientes, que por sus fuerzas y sabiduría han logrado lo que tienen y lo que son. Hay personas así. El orgullo impide que las personas agradezcan y reconozcan lo que otros han hecho por ellos, y principalmente lo que Dios ha hecho por ellos. El orgullo tiene como fin la autoglorificación. El orgullo hace que las personas deseen la gloria que solo le corresponde a Dios. Buscan ser reconocidos. Fue mediante el orgullo, amados hermanos, que el diablo llegó a ser diablo. Y es mediante el orgullo que las personas le dan lugar al diablo para pecar. Habrá personas que no reconozcan y que no agradezcan lo que Dios hace por ellos. Hay personas que han logrado títulos muy altos, porque bendito sea Dios en su misericordia,
Dios le dio sabiduría e inteligencia a todas las personas, a todas. Pero esa sabiduría y esa inteligencia no les alcanza para decir gracias, Señor. Por eso dice, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los entendidos, de los sabios, y se las diste a los niños, a los que dicen, Señor, gracias. Gracias porque me has permitido avanzar un escalón más en mi formación educativa, pero también porque me has permitido, porque en este año, Señor, yo continúo en tu camino, porque tú, Señor, me has sacado adelante. Ha habido muchos problemas, ha habido muchas dificultades, ha habido muchos tropiezos, pero gracias por agarrarme de la mano. Gracias porque tu Espíritu Santo me sigue enseñando, porque no se cansa conmigo, me explica una y otra vez las lecciones hasta que yo vaya aprendiendo, Señor. Y gracias porque poco a poquito ahí voy. Pero en este año, Señor, gracias, a pesar de mí mismo, tú me permites, Señor, poder seguir adelante. ¿Podemos decir eso? Gloria a Dios. No solamente se trata de agradecer a Dios por un año más en la escuela secular, sino principalmente también porque seguimos en el camino de Dios. Muchos ya se fueron, ya no están. Y no hablo de que se fueron a otras iglesias, sino que se fueron del camino del Señor. Ya no reconocen, ya no agradecen y hacen su propia voluntad. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros reconozcamos. Vean ustedes lo que dice Proverbio 8:13. Dios aborrece el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso dice la palabra de Dios. Y en esta lectura que hicimos, amados hermanos, de San Lucas, capítulo 17, en esta historia que todos conocemos, fueron 10 los leprosos que fueron sanados. 10. Pero sabemos que solamente uno regresó. Ese que regresó, amados hermanos, dice que al ver que había sido sanado, regresó y se postró a los pies del Señor y le agradeció, lo adoró, dice la palabra del Señor. Podemos adorar a Dios, amados hermanos, porque nos permitió pasar de kinder a primer año. Gracias a Dios. Podemos adorar a Dios porque nos permitió pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Dice el rey David: yo quiero enseñarle eso a mi hijo, que reconozca a Dios en todos sus caminos, que lo busque para que lo encuentre y que Dios le ayude siempre. No solamente tenemos que orar por nuestros hijos para que Dios los cuide, para que Dios los proteja, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les permita pasar año. No solamente eso, ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que aprenderlo, amados hermanos, y nosotros tenemos que enseñarlo. Amén. No los estoy regañando, hermanos. Están muy serios. Amados hermanos, fueron 10 los que fueron sanados. Es muy interesante la pregunta del Señor Jesús. Cuando Él vio que solamente había regresado uno, dice: ¿qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Yo no sé en sus números del Señor cuántos tenga Él contemplados que pertenecen a esta congregación. Pero yo no sé si el Señor pudiera decir: ¿qué no fueron 100, 150, 200 personas a los que yo bendije este año en la primera iglesia del Nazareno en Jalapa? ¿Y los demás? ¿Dónde están? Es una pregunta del Señor Jesús, y eso habla de la preocupación que hay en su corazón.
yo sané a 10. ¿Qué puede estar pasando por el corazón de una persona que es sanada, que es fortalecida, que Dios le dio provisión, que Dios le permitió tener un trabajo, que Dios le permitió terminar un escalón en sus estudios, que Dios le permitió encontrar un buen esposo o una buena esposa? Todo lo que podamos platicar. Y el Señor dice que no fueron tantos. ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde están? Es una pregunta del Señor Jesús. Entonces sucede algo muy importante y muy interesante, y que yo quiero compartir con ustedes, porque esto es esencial. Cuando el Señor Jesús aceptó la adoración de esta persona, que además era samaritano, que no pertenecía al pueblo de Dios, le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Le llama la atención eso? Esa persona no solamente fue sanada físicamente, sino que además fue salvada espiritualmente, porque en su corazón había algo que se necesita para recibir la bendición de Dios, y eso es agradecimiento. Agradecimiento. 10 fueron los sanados, pero solo uno fue salvado, amados hermanos. ¿Le suena parecido? ¿Le suena familiar eso? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los que buscan la puerta angosta, pero pocos son los que la encuentran. Que nunca nos vaya a suceder eso, amados hermanos. Que no seamos de las personas a las que Dios ha bendecido tanto, y que nosotros, al final de cuentas, estemos fuera del alcance de la vista de Dios, porque no quisimos estar con Él. El Señor dice: dad gracias en todo. En todo. Todo es necesario, lo bueno y lo malo, lo alegre y lo triste. Y la Biblia especifica que las pruebas son especialmente dirigidas a nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita salir adelante. Ese es el texto para memorizar el día de hoy en la escuela dominical, ¿verdad, hermano Samuel? Que Dios nos dé la victoria en Cristo Jesús. Que seamos personas agradecidas, que podamos alegrarnos, que podamos gozarnos con lo que el Señor le ha permitido a nuestros hermanos el día de hoy, pero que todos, amados hermanos, podamos darnos un abrazo sincero, que nos podamos felicitar, amados hermanos, porque seguimos en el camino de Dios. Recuerden lo que dice el Señor: en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Permanezca en el Señor, no se deje vencer, siga adelante, porque a quien usted sigue es al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezcamos a Dios por el nivel de estudios que el Señor les ha permitido hasta este momento. Reconozcamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios. Pidamos perdón a Dios si no hemos hecho las cosas como Él nos ha enseñado. Pero, amados hermanos, esforcémonos y sigamos adelante en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos permita el poder ser personas que podamos gozar siempre de las bendiciones de Dios y ser agradecidas también siempre. Gloria a Dios.